que se pegan al andar. Buenas tardes, amigos de Más TV, nuevamente aquí en su programa El Sembrador de la mano con Jesús. Y es que el sembrador nació para llevar semillitas de amor a tu corazón, porque el sembrador, hermanos, es más que un programa, es un encuentro de amor con Jesús. En sábados pasados, en el programa del sábados pasado, la doctora Lisset nos trajo un ejemplo de vida de un joven que, a pesar de las circunstancias en que nació y se desarrolló su vida, es un joven exitoso hoy. ¿A qué se debe eso? Es excelente esa explicación que nos dieron el sábados pasados. Y bueno, yo les tengo buenas noticias porque en programas anteriores les había dicho que íbamos a hacer un programa especialmente para la familia. Y ¡boom! Se hizo. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Con el favor de Dios, de su Espíritu Santo y con la colaboración de todos ustedes que nos escuchan y nos ven todos los sábados. Bueno, ahorita vamos a estar saliendo a las 4:30 de la tarde, no se les olvide. Ahora nuestro encuentro es sábado, 4:30 de la tarde. Vamos a estar compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Y bueno, yo quiero, hermanos, que ustedes, el video que les presenté la vez pasada, quiero que lo vean completo. Ya ese video está en YouTube. Tú puedes ir a la página de YouTube, El Sembrador de la mano con Jesús, y puedes ver todos los programas que nosotros emitimos todos los sábados para tu crecimiento espiritual, hermanos. Y yo quiero dejarte entonces con este video para que tú escuches esta explicación. En el video nos hacen referencia a la familia y nos hacen lecturas tan importantes como la de Deuteronomio 6, del 4 al 8. También tocamos el libro de Hechos en el capítulo 16, versículos 29 y 34. Y seguimos con Efesios 6, del 1 al 4. Y un proverbio 22, 6. Y por último tocamos el Salmo 27, 10. Hermano, escucha este video, escúchalo con todo tu corazón. Medita en tu mente, medita en tu corazón lo que te quiere decir la palabra de Dios. Préstale atención, son solo 10 minutos, 11 minutos. Préstale toda la atención para que este mensaje de vida cambie no solamente a ti, sino que cambie tu familia. Los invito a ver el video entonces. Este es su programa El Sembrador de la mano con Jesús. Y hoy me encuentro aquí en la ciudad de Montería, exactamente en la Ronda del Sinú. Vamos a hacer la explicación de la palabra de Dios. Nuestro programa hoy está dirigido a la familia. Y vamos a ver un mandato que Dios dio a los antiguos cristianos, pero que hoy tiene vigencia en nosotros. Y está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandatos atados a tu mano y en tu frente como señales. Cuando tú como cristiano llevas la palabra de Dios a tu familia y tú te agarras del Señor y de todos los mandatos que el Señor te ha dado, Él te va a bendecir. Amén. Cuando tú aceptas los mandatos de Dios en tu corazón, cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, mira la promesa que Dios hace a ti y a tu familia.
Y esa promesa la vamos a encontrar en el libro de Hechos, de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 29 al 34. Dice la palabra de Dios. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Dice: a esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Esta es una promesa, hermanos, que tiene mucho poder. Créela. Si tú aceptas al Señor Dios en tu corazón, no solo serás salvo tú, serás salvo tú y tu familia. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso por darnos estos conocimientos, por brindarnos esta oportunidad de llegar a sus casas, llevando esta semillita de la palabra de Dios para que tu vida cambie, hermano. Amén. Ahora, ¿cómo conduzco yo a mi familia? Bueno, hermano, la palabra de Dios tiene unos consejos muy sabios y te dice cómo debes tú conducir a tu familia, cómo debes conducir a tus hijos. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Bendito sea Dios. Entonces esta es la promesa. Es como dice el libro de Efesios. Dice, el primer mandamiento que contiene una promesa. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Hermanos, yo los invito para que ustedes hagan en su mente, empiecen a recordar qué han hecho ustedes por sus padres. ¿Dónde están tus padres? ¿Cuál es el ejemplo que tú vas a dar a tus hijos cuando ellos hagan este mismo examen de conciencia y pregunten: ¿qué he hecho yo por mis padres? Ese ejemplo se lo tienes que dar tú a tus hijos, porque toda la vida no vamos a estar jóvenes y tenemos que estar conscientes que va a llegar una época en la que vamos a estar viejitos y que nuestros hijos van a ser nuestro bastón. Amén. Otro consejo que nos da la santa palabra de Dios la encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que la palabra de Dios, porque Dios nos habla en su palabra, cuáles son esos consejos? Dar una buena educación a tus hijos, para que cuando sean grandes, ellos puedan hacer lo mismo con sus hijos. Amén. Que muchos de ustedes dirán: yo no tuve un padre, yo no tuve una madre, yo me hice solo. ¿Sabes? La palabra de Dios hoy te dice: tú no estás solo.
Vamos a ir al libro de Salmos y vamos a buscar el Salmo 27 y vamos a leer exactamente el versículo 10. Dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Amén. Yo sé que no todos podemos tener familias ideales. Yo sé que hay muchas familias disfuncionales que de pronto están con el papá o de pronto están con la mamá. Yo sé que hay muchos niños que están abandonados, pero hoy Dios te dice, tú no estás solo. Porque si tu padre o tu madre te abandonaran, yo no te abandonaré, dice el Señor. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, sé que si tú te mantienes unido, no importa la circunstancia, no importa el problema por el que estás pasando. Yo sé que hay muchos problemas que afronta nuestra familia, porque el mundo de hoy nos ofrece como esas expectativas falsas, como ese mundo falsificado que nos están vendiendo hoy en día. Pero yo te aseguro que si tú tienes en cuenta todas estas lecturas, toda esta palabra de Dios que hoy hemos compartido contigo y que van a transformar tu vida, porque la palabra de Dios Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar. Espero que esta explicación acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de la familia, hermano, te haya ayudado a aclarar algunos puntos y te haya ayudado también a mirar a tu familia desde otro punto de vista, de pronto desde otro ángulo, con más fe. A continuación vamos hoy a leer el Evangelio de mañana domingo. Todos estos sábados vamos a estar leyendo el Evangelio del domingo. Esto quiere decir del domingo después del sábado, mañana. Y mañana en todas las Eucaristías del mundo. Esto es lo bonito que tiene nuestra religión. Jesús a nosotros nos dejó organizados porque Dios es un Dios organizado. Entonces, hermanos, este evangelio que vamos a leer mañana y esta tarde en la misa de 6, es el mismo evangelio que se lee en todo el mundo. Entonces vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 35 al 45. Busca tu Biblia, hermano, y acompáñame proclamando esta bendita palabra de Dios. Cuando tú proclamas la palabra de Dios en tu hogar, en tu casa, se siente el poder de Dios, porque la palabra de Dios es vida y tiene poder. Marcos 10, versículos del 35 al 45. Dice la palabra de Dios: ...35... Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos
para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben que entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos? Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Esta es una palabra fuerte, hermanos, y nosotros podemos darnos cuenta que aún en el pasado, aún con Jesús ahí en presencia viva, muchos hermanos querían ser superiores a los demás. Esto me hace recordar un sobrenombre que Jesús les tenía a Santiago y a Juan, les decía los truenos. Quizás porque estos dos hombres, cuando la Escritura dice que se acercaron a Jesús, era porque estos dos hombres estaban lejos de Jesús. Dice, se acercaron. Eso quiere decir que Santiago y Juan estaban lejos de Jesús. Y miren, hermanos, cuando los demás discípulos se dieron cuenta de lo que Santiago y Juan le habían pedido a Jesús, eso produjo como un sinsabor, un sabor amargo entre los discípulos, porque se enojaron, porque quieren ser primeros, ¿sí? Y hubo una especie de discusión. Y me llama la atención porque Jesús les dice que el mundo, ¿sí? Está, ¿cómo podría yo decirles? En el mundo hay poderes, ¿cierto? Y hay personas que están por encima de otras y gobiernan con tiranía. Hay personas que para ellos el poder es lo más importante. Pero mira Jesús lo que nos dice en su palabra. Nos dice, ustedes no pueden actuar así. Porque dice que ni aún Él, ¿sí? Vino para que le sirvieran, sino para servir. Todo discípulo de Jesús debería estar preparado para servir a los demás. Y así como dice Jesús, ¿cierto? Así como Jesús dice que Él no vino para que le sirvieran, sino para servir, nosotros como sus discípulos debemos tener esa enseñanza pendiente en todo momento, en la casa, en la calle, en el trabajo con los que yo estoy. Si tengo un puesto de autoridad, saber manejar ese puesto de autoridad. Quizás una de las cosas que el hombre más o menos sabe manejar es el poder. Muchas personas que han sido buenas y de buen corazón y se les da la oportunidad de ejercer un cargo público o de gerenciar una empresa importantísima. El poder confiado en él, ese poder que tienen, los daña. Entonces, manejar el poder es una de las cosas más difíciles para el ser humano, porque el poder nos enceguece, el poder a nosotros nos hace olvidar las cosas buenas. Pero la palabra de Dios hoy es clara. Jesús nos dice, el que quiera ser el primero, deberá ser el último. ¿Sí? Y miren cómo le responde a Santiago y a Zebedeo. Por algo Jesús les dice los truenos, ¿no? Miren cómo les responde. Sí, si son capaces de beber ese trago amargo que Jesús iba a beber. Y ellos, yo me los imagino a ellos, ¿no? Diciendo, sí podemos, Señor. Sí podemos tomar ese trago amargo para estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
con tanta soberbia, la soberbia que muchos tienen. Qué tristeza, hermanos, que veamos esas soberbias en discípulos de Jesús o en personas que dicen ser discípulos de Jesús. Cuando tú escuchas a Dios, o más bien cuando recibes a Dios en tu corazón, en ti ya no hay soberbia, hermano. En ti ya no puede haber soberbia porque tú tienes a Dios en tu corazón. Y no importa la circunstancia, no importa cómo te traten, no importa el lugar y las personas que estén a tu alrededor. Si tú tienes a Dios en tu corazón, en ti no puede haber soberbia. Porque el amor de Dios transforma. ¿Y por qué digo triste? Porque es triste ver algunas personas que se supone le están sirviendo a Dios, ¿sí? Manejándose de esta forma como se estaba manejando Santiago y Juan. Porque cuando nosotros somos discípulos de Dios, no podemos estar por encima de nadie. Como discípulos de Jesús, nosotros debemos estar al mismo nivel. Que debemos tener respeto, sí. Respeto porque hay jerarquías dentro de la iglesia, ¿cierto? Está el Santo Papa Francisco, están los obispos, los cardenales, los presbíteros. Sí hay una jerarquía, pero de respeto. En nuestra religión no puede haber, o en miembros de esta iglesia de Cristo, no puede haber personas que se quieran apoderar de pronto de algún don que tengan, ¿sí? Para hacerse más que los demás. No. Cuando Dios a ti te da un don, hermano, cuando Dios a ti te dice, vamos, como sentí yo el llamado de Dios, de transmitir esta palabra de Dios por este medio de comunicación, nosotros debemos ser humildes. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Es como les decía al principio, este evangelio es el evangelio que vamos a leer esta tarde en misa de 6, de 7, y mañana en todas las hacer o dar disculpas. En el video que vimos, el primer video, al principio, yo dije los primeros cristianos, entonces quiero disculparme. No podemos decir los primeros cristianos, puesto que Jesús no había nacido, no habían cristianos, era el pueblo de Dios. Tenía que decir el pueblo de Dios. Entonces, reitero mis disculpas. Y bueno, estamos aprendiendo. Me gustaría que llamaran, que hicieran preguntas, que si no están de acuerdo con algo que yo haya dicho, ustedes me lo digan, me corrigen y vamos aprendiendo. Es que en este caminar no solamente están aprendiendo ustedes, yo aprendo cada sábado, hermanos, yo aprendo muchísimo. Entonces, si ustedes ven que yo digo algo que de pronto no es así, ustedes pueden llamar y hacer la corrección. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. En este camino tenemos que aprender todos los unos de los otros. Bueno, y vamos a seguir con este tema interesante acerca del poder. Hay una película en YouTube que se llama El Poder, no me acuerdo ahora de quién es, pero son unos jóvenes, relata, ¿verdad? Son unos jóvenes que empiezan a reunirse, unos jóvenes, 2, 3, 4, y tienen como su mentora al profesor. El profesor tiene muy buenas ideas, sí, tiene muy buenas ideas, pero este grupo llegó a tan alto nivel de poder que empezaron a hacer cosas malas, hasta a matar. Entonces, nosotros vemos que a través de la historia, hermanos, si ustedes miran un poquito hacia atrás, inclusive no tienen que mirar la historia, sino su historia. Y miren que el poder nunca ha sido un buen consejero. Por poder vinieron las guerras, grandes guerras, ¿cierto? Por
el poder, muchas familias se desmoronan, muchas familias rompen con esa amistad de la familia. Por el poder, muchas amistades se han perdido. Entonces no dejes, hermanos, que el poder te haga perder la amistad con tu familia. No dejes que el poder te deje perder a un amigo. Muchas veces nosotros tenemos que, de pronto aquella persona no tiene la razón, pero si tú estás en el amor de Dios, tú vas a hacer que esa persona, pedirle a Dios que esa persona empiece a ver las cosas reales como son. Porque mira, yo siempre lo he dicho, para discutir o para pelear se necesitan de dos. Pero yo te aseguro que una sola persona no pelea sola. Entonces, cuando existan esas rivalidades, tú deja las cosas así como están. Porque si tú no le das pie a la otra persona que está discutiendo contigo, esa otra persona con quién va a pelear si ya tú no quieres pelear. Manejar el poder no es malo. No quiero que piensen que, bueno, ahora Mónica dijo que el poder es malo. No, el poder no es malo. Hay que saberlo manejar. Hay que saber conducirse. Porque qué rico que yo pudiera tener poder, ¿cierto? Si yo tuviera poder, bueno, yo llegara a todas las familias que no tienen vivienda y les diera una vivienda porque tengo el poder, ¿sí? De pronto hay personas que no tienen para comer y si yo tengo el poder del dinero y yo tengo con qué llevar un mercado a esa persona, yo estoy utilizando el poder que tengo en este caso del dinero para ayudar a los demás. Si yo estoy en un cargo público y por la firma o por el concepto bueno que yo de otra persona va a lograr un trabajo y yo estoy o tengo la posibilidad de ayudarlo porque estoy en el poder, yo lo hago. Entonces fíjense, el poder no es malo siempre y cuando nosotros lo sepamos llevar. Bueno, y qué mejor, ¿cierto? Código como hay en las leyes que la palabra de Dios. Esa es la mejor guía que nosotros podemos tener para manejar el poder. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Y detrás del poder, hermano, van muchísimas cosas. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de los jóvenes, ¿verdad? Y ahora voy a decir esto y espero que ningún joven por ahí se tome esto muy a pecho. Dentro de los jóvenes yo veo ver que entre ellos cuando se visten son igualitos. O sea, el poder de la moda los transforma y los hace como unos robots que son todos igualitos. Entonces, a veces yo tengo amiguitos y yo veo y digo, ay, pero este no es Juan, no, es Pedro. Es que todos tienen el mismo peinado, el mismo pantalón bajito, la misma gorrita hacia atrás, el mismo caminadito. Y miren, el poder de la moda, ¿cómo es esto? El poder de a alguien se le ocurrió inventarse la gorrita para atrás. A alguien se le ocurrió ponerse el pelito así como una escobita hacia arriba. A alguien se le ocurrió que los pantalones aquí a la cadera son moda y todos siguen con eso. Entonces miren cómo el poder, en este caso de la moda, puede hacer que toda una generación de jóvenes pues desvirtúen su personalidad, porque es desvirtuar su personalidad. Cuando un joven tiene personalidad, pues no se deja llevar de estas cosas. Pues si todos tienen el pelito así, pues yo no. Yo soy diferente. Yo soy único. Es que cada ser humano es único. No dejes que el poder de la moda, del dinero, ¿sí?, del momento te haga cambiar. Yo soy único. Yo me visto como mi personalidad, no como se visten de los demás. Si los demás no les gusta, pues como decía alguien, no, ese es su problema. Pero yo tengo mi personalidad definida. Yo no puedo vestirme igual a como se visten los demás. No puedo peinarme igual a como se peinen los demás.
No dejes que el poder de la moda transforme y desvirtúe tu personalidad. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Jóvenes, por favor, este es un consejo, solo un consejo. Vámonos entonces. ¿Terminamos? Ay, siempre que estoy aquí, pues amigos, yo quisiera quedarme aquí hablando y hablando y hablando. Y bueno, ya este programa se va a llamar Conversando con Mónica, pero el tiempo se nos agota y bueno, yo espero que esta palabra de Dios y todas estas enseñanzas, hermanos, sean para transformar nuestra vida. Y recuerda que El Sembrador, hermanos, es más que un programa. El Sembrador es el programa cuyo objetivo es sembrar semillitas de amor en tu corazón. Bendito sea Dios Todopoderoso. Este programa, El Sembrador, hermanos, es un encuentro de amor con Jesús. Entonces, mira, si tú abres tu corazón, como siempre te lo digo, hermano, si tú abres tu corazón a la palabra de Dios, si tú te dejas transformar por ella, Dios hace todo lo demás. Dios toma tu vida y la convierte, hermano, la saca del barro y la convierte en algo hermoso. Tú eres un tesoro, eres un diamante para Dios. Y mira, los diamantes no se encuentran así como tú los ves ahora. No, ellos se encuentran debajo de la tierra, llenos de lodo. Bueno, Dios te coge así y te quita todo el lodo, la tierra, y te convierte en ese diamante hermoso que tú eres. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. No dejes de ir mañana a misa, hermano. Es importante recibir el cuerpo de Jesús. Es importante alimentarte de la palabra de Jesús. Chao. Señor, quiero caminar sin fijar